Congreso Futuro. ¿Cómo están, amigos de 24 horas? Volvemos a encontrarnos en una nueva versión de este programa especial que hacemos con una completa cobertura de Congreso Futuro, esta verdadera fiesta de la ciencia que parte este lunes 12 y que se extenderá por toda la semana, al menos hasta el sábado 17, con más de 120 expositores, muchos de ellos internacionales, muchos de ellos nacionales, para debatir de distintos temas, para reflexionar sobre los desafíos que tenemos en el presente para lo que viene. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta rectora de esta versión número 15 de Congreso Futuro. Y para partir nos acompaña Alejandro Mas. Él es investigador del Centro de Modelamiento Matemático, del Centro para la Regulación del Genoma y del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, y además Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, y muchas gracias de invitarme esta mañana. Gracias a ti de querer participar con nosotros en este espacio, sobre todo para hablar de ciencia, en un segmento que nosotros estamos dedicando justamente para conectar a la audiencia con esta fiesta. ¿Crees tú que es una fiesta de la ciencia este Congreso Futuro? Sí, seguro, se ha convertido en una fiesta, en una semana especial para las científicas y científicos chilenos, pero sobre todo yo diría para la gente, para las chilenas y chilenos, que yo estoy seguro que les interesa mucho, mucho la ciencia. Tú, a partir de las matemáticas, del estudio de las matemáticas, ¿cómo motivarías a darle una oportunidad a quienes rehuyen de las matemáticas? Que no tienen ese amor que quizás tú tenías desde niño. Yo les diría que las matemáticas están en la vida diaria y que son una herramienta muy linda de entender para poder interpretar muchos de los desafíos que tenemos. Es algo que nos ha acompañado, de hecho, por muchos siglos, desde la invención de los números, que no son algo que apareció un día para otro, nació porque necesitábamos resolver problemas para el bien de todos. Entonces yo diría la matemática no hay que mirarla como un conjunto de fórmulas, de números difíciles de conjugar. Yo diría que hay que mirarla como una herramienta para mirar el mundo y para darnos, voy a decir, elementos que nos permitan comprender mucho mejor. Estamos en los desafíos del Congreso del Futuro, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, la algorítmica, los problemas en la salud. Yo creo que la matemática hay que mirarla desde ahí. Hay que mirarla como las herramientas para mirar el mundo de otra manera, con muchas otras ciencias, pero no es muy distinta a otras ciencias en mirar el mundo. No desde ese punto de vista tan teórico. Hay un meme que dice otro día sin utilizar el mínimo común múltiplo ni el máximo común divisor. No sé si lo has visto, que no lo he visto, genera como sí. ¿De qué nos sirve, no? Claro, yo diría que como que tratamos de educarnos muy en para qué nos sirve, y la verdad que muchos de esos ejercicios de entender los números no tienen que ver con el mínimo común divisor, tienen que ver cómo nos hacemos más cultos en mirar números. De repente nosotros miramos los números y creemos que son el 1, 2, 3, 4, 5, no. Tienen estructura, hay algunos que son más importantes que otros, aparecen estructuras en la naturaleza que si entendemos a mirar los números de otra manera las vamos a entender mejor. Es como yo siempre le digo a mis estudiantes, hace muchos decenas de años, nosotros cuando yo era niño, a mí me daba la corriente. Nos daba la corriente cuando jugábamos cerca del enchufe, hoy día no. Entonces había que ser más culto en entender eso. Había que entender un poco de corriente, había que a lo mejor la matemática nos ayudaba a eso y está implícita en nuestro cerebro. No sé si era el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, pero sabíamos, voy a decir, usábamos ese conocimiento para abstraer y entender. Alejandro, tú te has vinculado a partir de las matemáticas con otras disciplinas, ¿no? Y has desarrollado un estudio de la genómica. ¿Cómo podemos entender la genómica y cuánto puede servir para el desarrollo de las disciplinas científicas? Claro, el año 2000, 2002, el gobierno de Ricardo Lagos se llamó los programas Genoma Chile. Y nosotros desde el Centro de Modelamiento nos involucramos en los temas de la biolixiviación bacteriana de cobre. Es decir, primero, mi aproximación a la genómica viene desde lo práctico. Sí, viene desde una concepción tecnológica que ya existe hace muchas decenas de años, que tiene que ver cómo usamos mejor comunidades de bacterias que viven en las minas de cobre para ayudar al proceso de extracción de sulfuros secundarios, además de formas de cobre que son un poco más complejas de extraer. Entonces, quizás está implícito en la respuesta, es decir, lo que pasa en esas comunidades obviamente afecta al proceso y el proceso afecta a esas comunidades. De hecho, es parte de lo que voy a hablar en
en la tarde en el Congreso del Futuro. Mi exposición se trata de cómo escalamos desde el ADN hasta el proceso. Y eso posiblemente una de las preguntas de la biología más importantes de los últimos 25 años. Yo, como mirando el ADN, ese código que está escrito ahí, ese libro de instrucciones, somos capaces de desde ahí entender un proceso en el medio donde estoy viviendo, como una comunidad de bacterias que vive en el océano, ¿no es cierto?, está ayudando a producir la mitad del oxígeno que respiramos. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de la genómica a partir de ese mismo proyecto que ustedes iniciaron hace varios años? ¿Y cómo ha ido entregando respuestas a desafíos actuales también? Yo diría que Chile entró, gracias a esos proyectos, fueron 5 o 6 proyectos del programa Genoma Chile. Chile entró, como uno dice, en el momento preciso, en el tiempo preciso. Es decir, el genoma humano estaba apareciendo en el año 2000, era carísimo hacer genómica y Chile decidió, a través de la Presidencia de la República, Connie Cedric Boll era presidente en esa época, de lanzar un proyecto genómico que formó, yo diría, las primeras capas de la genómica en Chile, y eso explotó, ha tenido impacto en la acuicultura. De hecho, el hecho de tener mejor genética en la producción de salmones tiene que ver con esos programas, en la producción de fruta, en la salud de Chile, que hoy día cada vez se acerca más, ¿no es cierto?, a hacer genómica de medicina personalizada, con todas las dificultades obviamente que tiene eso por la complejidad de los problemas. Pero yo diría que fue clave en el desarrollo, para mí un súper ejemplo de cuando uno invierte a tiempo en ciencia, en pocos años después está cultivando, se genera muy buena masa crítica, desde la academia hasta centros tecnológicos y los hospitales. Claro, y ahí se ve esta relación, ¿no? No quiero sonar utilitarista, pero ¿cuánto importa la ciencia para luego la toma de decisiones que pueden solucionar problemas reales, actuales, vigentes, ¿no? Sin duda, y voy a ponerlo también del utilitarismo científico. Este es un círculo virtuoso. Muchas veces uno cree, a propósito de tu pregunta sobre las matemáticas, que las matemáticas se hicieron, ahí están, entonces las vamos a usar para un problema de la agricultura. Lo que nos pasa a nosotros es que mucho de lo que ocurre en la agricultura nos está poniendo preguntas que a lo mejor nos van a hacer crear nueva matemática. Lo del océano es algo evidente, es decir, atravesar todas estas escalas, todas estas dimensiones de movimiento, de tamaño, de fenómenos, voy a decir, físicos, químicos, biológicos, nos hace pensar cuál va a ser la matemática que tenemos que crear para eso. No es solo la matemática existe, está en un cajón y vamos sacando del cajón que corresponde la solución, que yo creo que es algo que tenemos que desarrollar también. Yo creo que a los niños y niñas chilenas que les interesa la ciencia tienen que mirarla desde ahí, las matemáticas, para volver a tu pregunta. Las matemáticas están para ser creadas y volver a ser creadas, también para ser usadas, por supuesto, pero hay que crear más matemática para los desafíos que tenemos hacia adelante. Y esos desafíos, me quiero tomar de tu respuesta también. ¿Hay un desafío actual especialmente importante, relevante, al que la ciencia, o al menos la ciencia en Chile, debiera poner especial ojo, énfasis? No me quiero pelear con nadie. Alguna de ellas, no nos fijemos. Los océanos es un tema crucial. Chile es un país de 5.000 o más kilómetros de costa, la Antártica, en términos, voy a decir, de lo que me toca a mí, el modelamiento, la física, la matemática, la biología de esos sistemas son cruciales. Queremos hacer tratados, ¿no es cierto?, como el BPNJ, Chile quiere ser la secretaría, el viernes se va a anunciar, va a haber una mesa redonda en torno a eso. Eso necesita mucha ciencia. Sí, mucha ciencia. Tenemos que poder tomar decisiones basadas en ciencia. Además que conocemos solo el 5% del océano. Y aunque en Chile haya tremenda oceanografía y mucha buena matemática y física, hemos explorado muy poco. Porque es difícil primero. Entonces hay que pensar mecanismos de organización, de muestreo, tecnologías para hacer eso. Y yo creo que desde Chile lo podemos hacer. Lo vamos a poder hacer quizás en consorcios más grandes, pero como siempre decimos en el CMM hay problemas globales con mucho impacto local que tenemos que ser capaces de enfrentar y creo que tenemos las capacidades para hacerlo. Hay que invertir mucho, pero no podemos siempre pensar desde las restricciones. Si pensamos siempre en las restricciones, posiblemente achicamos el espacio, pero si pensamos un poco en la inversión de la ciencia para lo que sigue, podemos agrandar el espacio y hacer más cosas. Alejandro Mas, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros aquí en esta cobertura de Congreso Futuro 2026. Muchas gracias a ti, muy contento de contestar esto. Seguimos en este espacio, ya volvemos con más entrevistas.